Escuchando que se sintoniza a través de esta red social. Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa noche. Agradecemos al Señor Jesús y por el privilegio y la oportunidad que Él nos da de escuchar la palabra del Señor. Queremos bendecir a cada familia, a cada hogar, a cada hermano que nos esté escuchando, que se sintoniza a través de esta red social. Queremos bendecir el nombre del Señor Jesucristo, darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. De antemano, si no fuera por Él, no pudiéramos estar aquí en este lugar bendiciendo el nombre del Señor. Jesús ha sido bueno, nos ha demostrado su grande amor, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que uno vive, Él siempre está con nosotros, nos ha fortalecido, nos ha animado, nos ha dado fuerzas. Agradecemos a Dios por ello. Agradezco a Dios gracias al Señor por cada hermano que se va, gracias al Señor, a escuchar el consejo de la palabra, por los amigos que nos escuchen y por todos los hermanos que van a escuchar el consejo, no solo aquí en Las Vegas, sino en diferentes lugares, países. Donde quiera que llegue esta palabra, gracias al Señor, esperamos que sea de gran bendición. Y a cada uno de ustedes, ahí donde estén, gloria sea al Señor, Dios les esté dando fuerzas, Dios les esté proveyendo, Dios les esté con ustedes, porque es que más que nunca hoy necesitamos que Dios esté con nosotros. Agradezco a Dios por nuestro hermano pastor Juan José de León. Agradecemos a Dios porque ella se encuentra bien, gracias al Señor, por nuestra hermana Saraí Barrios también, gracias al Señor, nuestro hermano Ismar, nuestro hermano Cristian, gracias al Señor, su esposa Marina, gracias al Señor por nuestro hermano Héctor Molina, su familia, todos, cada uno. Agradecemos a nuestro Dios porque Dios ha sido bueno y Dios ha, gracias, ha fortalecido esas familias, y a cada uno de ustedes Dios les ha dado fuerza, ánimo para seguir hacia adelante y seguir creyendo que Dios es el que tiene control de todas las cosas. Gracias al Señor. Saludamos también a todos los pastores de las iglesias que nos miran, esperando siervos, que Dios los bendiga grandemente de una manera especial, hermosa y linda en sus vidas, en sus hogares, sus matrimonios y con sus hijos también, que Dios los bendiga grandemente. Gracias al Señor. El hecho que estemos aislados, gracias al Señor, no significa que gracias al Señor no podemos predicar. Tenemos que predicar la palabra del Señor, y usando por medio de estas redes sociales podemos llegar a Guatemala, podemos llegar a Honduras, podemos llegar a México, donde quiera que lleguemos, gracias al Señor. Agradecemos también al Estéreo Liberación, gracias al Señor, con nuestra hermana Betty Méndez, que es una sierva que se ha esforzado y que ha luchado, gracias al Señor, para que esta radio siga hacia adelante, que Dios le diga dando fuerzas, que Dios le siga abriendo esas grandes oportunidades, esas grandes puertas, gracias al Señor, porque cuando Dios abre nadie cierra. Dios le bendiga grandemente, gracias al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor de este día viernes 10, gracias al Señor. Honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de los Reyes, gracias al Señor, el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, gracias al Señor, en el versículo 8, gracias al Señor. Voy a estar leyendo la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí vamos a estar honrando a Dios en esta preciosa tarde, gracias al Señor. Y créanme lo que en medio de todo Dios siempre sigue siendo Dios, y a Él le damos la honra y le damos la gloria. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestro hermano Casimiro, también Dios le bendiga grandemente por ese esfuerzo y esa lucha que, gloria al Señor, Él se esmera para que, gloria al Señor, gloria al Señor, siempre en el devocional, honrando el nombre del Señor. Y es bueno, gracias al Señor, cada uno Dios le ha dado sus talentos, y lo que Dios ha puesto siempre hay que usarlo para la gloria del Señor. Dice así en el libro primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, versículo 9, levántate, vete a Cerepa de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Gloria sea al Señor. Oramos a Dios. Dios y Padre del Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios amado, por esta hermosa oportunidad, por cada persona, Dios mío,
amado. Sea usted bendiciendo a sus familias, sus hijos, sus esposos, sus hijas, Cordero de Dios. Todo lo que le rodea, Padre, bendígale grandemente. Los hombres, Dios mío, que se están esforzando, Dios eterno, dales fuerzas, dales gracia y sabiduría para poder hacer las cosas perfectas, Dios mío, de la gloria. Y tengan cuidado, Dios mío, de aquellos, Dios mío, que ellos están atendiendo, Padre bueno. Te doy gracias, Dios amado, por cada uno de ellos, que tú los bendigas grandemente. Te doy gracias también, Dios mío, de la gloria, por aquellas personas, Dios mío, que en necesidades ahora están, Señor. Háblale usted con poder, háblese usted con autoridad, mi Dios, porque solamente usted, que es Padre eterno, digno de toda gloria, conoce las necesidades, Dios amado, de cada persona, de cada familia, de cada hogar, de cada persona, Dios mío, que existe en este globo terráqueo, Señor. Dios mío, usted tiene control a pesar de todas las circunstancias de la vida. Creemos en usted, Maestro, que sea usted, Dios mío, dirigiéndose a nosotros y llegando a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras almas necesitadas de un toque tuyo, porque en realidad, Padre, lo necesitamos. Necesitamos que toque nuestras vidas, que ministre nuestros corazones, Dios mío, porque tu palabra es la que, Dios mío, nos da la fuerza, nos da el ánimo, nos da la fortaleza, Cordero de Dios. Es la que nos alimenta nuestra alma, es la que sustenta, Dios mío, nuestra vida, Padre bueno. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre bueno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Gracias al Señor. Aprovechar los minutos. Hemos orado, hemos clamado a Dios. Gracias, hemos saludado a los hermanos. Pero queremos, gracias al Señor, escuchar el consejo de la palabra del Señor, porque es lo que a nosotros nos alimenta, nos fortalece, gloria al Señor, nos da, es la medicina para nuestros huesos, para nuestro cuerpo, gloria al Señor, es la comida, gloria al Señor, el manjar para sustentar nuestra alma, gloria al Señor, ya que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Tal vez para algunos podrán decir solo Dios y Dios y Dios, y ustedes hablan de Dios y no hacen otra cosa más que hablar de Dios. Es que en realidad lo que hemos creído y conocido a Jesús es lo que tenemos que hacer. Siempre hay milagros y los milagros se tienen que ver porque Dios sigue siendo Dios. Entonces lo es el Señor, en medio de todo, en medio de la escasez siempre hay un milagro de parte de Dios, lo es el Señor. El profeta Elías y la vida de Serepa de Sidón, gracias al Señor, ellos estaban pasando una situación, gracias al Señor, que realmente estaba difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Todos sabemos quién era Elías, gracias al Señor. Un milagro en medio de la escasez, sin duda alguna, nuestra fe es exhibida realmente en los tiempos de prueba. Eso es bien importante. Que el milagro de Dios en medio de la escasez, gracias al Señor, sin alguna duda o sin dudar, gracias al Señor, nuestra fe es exhibida realmente en los tiempos de prueba. Significa que en los tiempos de problemas, en tiempos de dificultad, nuestra fe es exhibida públicamente. Ahí es donde nosotros empezamos a dar testimonio de realmente lo que nosotros creemos, de lo que hemos creído, gracias al Señor, porque aquí es donde se exhibe la fe de lo que nosotros hemos creído. Y nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, o sea, en el Señor Jesucristo, gracias al Señor. Entonces, gracias al Señor, en medio de esto podemos nosotros ver que tenemos fe en Jesús, fe en Dios, que Dios, gracias al Señor, hace milagros a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias. Dios sigue siendo Dios. Confiamos en eso y tenemos fe en nuestro Dios.
Ahí es fundamental seguir creyendo, es fundamental seguir creyendo, seguir caminando. No solo de creerlo es el Señor en el Señor Jesús, sino al mismo tiempo que creemos en el Señor Jesús, también hay que seguir caminando, hay que seguir hacia adelante, gloria hacia el Señor. Necesitamos seguir adelante, no solo creer de labios solamente, sino seguir caminando. O sea, recuerde que el momento más oscuro de la noche debe más bien recordar que nuestro sol de justicia está por brillar. ¿Qué significa esto? Significa que entre medio de oscuridad que uno vaya caminando, en este caso, entre medio de este problema, uno vive, sabemos que el tiempo va pasando y el tiempo va a ocurrir y el tiempo va a llegar cuando esto se va a terminar, lo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros y a través de, lo es el Señor de los tiempos, Dios siempre ha hecho grandes cosas a favor del mundo entero y en este caso sería a favor de la iglesia, a favor del mundo, a través de las personas, lo es el Señor. El milagro de Dios a través del profeta Elías en la casa de la vida de Serepa de Sidón. Ahí nos vamos a enfocar esta preciosa noche, que como Dios obró un milagro en la vida de Serepa, gloria al Señor. Es bien, gloria al Señor, Sarepa, perdón, gloria al Señor de Sidón, gloria al Señor. Pero para esto es el Señor en Primera Reyes, en primer libro de Reyes, el 17:8, lo que leímos, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, primeramente, gracias al Señor, es necesario conocer la palabra de Dios. Y aquí dice, gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor, luego vino a él profeta de Jehová, vino a él palabra, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, es bien importante, vino a él palabra de Jehová, vino palabra de Dios. O sea que vino la voz de Dios y le habló al profeta Elías. Eso es bien importantísimo que Dios, hoy en día el hombre aprenda a oír la voz de Dios. ¿Por qué decimos que debe conocer la palabra de Dios, o sea, la voz de Dios? Porque a veces nosotros nos dormimos, soñamos algo y decimos, Dios nos está hablando. Gloria sea al Señor. Otros vienen y dicen, no, es que a mí Dios me enseñó por medio de aquí, por medio de acá. Y muchas veces nosotros creemos que es Dios el que nos está hablando y son nuestros mismos pensamientos de uno de ser humano y eso no vale delante de los ojos de Dios. Una palabra cuando viene de parte de Dios debe ser probada, gloria al Señor, y debe ser, gloria al Señor, enfrentar delante de Dios para que sea Dios dándole respuesta correcta a la vida de la persona. Uno no puede profetizar lo que se le antoja a uno la gana porque es un meterse en problemas con Dios. Uno tiene que alabar cuando es palabra de Dios. Y aquí dice la Biblia que Elías, gloria sea al Señor, oyó la voz de Dios. Dice, vino palabra de Jehová a Elías, gracias al Señor, y él le dijo, gracias al Señor, levántate y vete a Serepa de Sidón. Es bien importantísimo cómo Dios le habla a este hombre. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, o sea, número uno, la promesa de Dios son fieles porque Él lo es. No es el Señor. Aquí Dios estaba diciéndole a este hombre, cuando oyó la palabra de Dios, le estaba hablando, porque Él quería darle una promesa, gloria sea al Señor. Él quería enseñarle lo que Dios quería para su vida de este hombre. Y esto es bien importante. Las promesas de Dios son fieles porque Él lo es. Si Dios habla una promesa y da una palabra a la vida del ser humano, no es el Señor, Él la va a cumplir, porque la promesa que Dios está haciendo es el Señor.
vamos a decir, una autoridad que le está reflejando a Elías, gloria al Señor. Yo ya mandé, yo ya dije lo que se tiene que hacer, solamente levántate y ve, levántate y hazlo, obedece porque yo ya preparé todo lo que tenía que hacer. Aquí hay un gran mensaje de parte de Dios, aquí hay una enseñanza grande de parte de Dios para nuestras vidas. A veces alguien nos ordena, nosotros obedecemos y lo hacemos, pero aquí había algo que se tenía que cumplir al pie de la letra porque era Dios hablando, gracias al Señor. Era Dios con el poder de su palabra, llegando al corazón del hombre y el hombre haciendo su voluntad, gloria sea al Señor. Interesantísimo, gracias al Señor. Dios envía al profeta Elías, gracias al Señor, a Zarepa de Sidón, y ahí encontró como Dios le dijo, como Dios le había dicho a una viuda. Dios cumple sus promesas por su naturaleza santa. Él no miente, no queda mal, no engaña, ni crea falsas expectativas. Puede uno confiar en Él con todo su corazón. Mire qué interesante, Él no miente, Él nunca queda mal, Él nunca va a engañarnos, ni va a hacer falsas promesas. Gloria al Señor, puede uno confiadamente confiar en Él, porque gracias al Señor, Él es fiel en cumplir su promesa. O sea, con todo el corazón nosotros podemos confiar en Dios. Podemos creerle a Él que si Él ha dicho estaría con nosotros en medio de esta pandemia, Él va a estar con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros porque gracias al Señor podemos confiar en Él. Nos refugiamos en las promesas de Él. Confiamos en lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha escrito en su palabra a través de los santos hombres inspirados por medio del Espíritu Santo. Eso quiere decir que al confiar nosotros en Dios, nosotros sabemos de todo corazón que Él, gracias al Señor, no nos va a dejar desamparados, ni Él nos ha mentido en lo que Él nos ha dicho. Todo lo que está escrito en su palabra, gracias al Señor, Él lo va a cumplir a favor de nuestras vidas. Gloria sea el nombre que es sobre todo nombre. Ahí le damos gloria y le damos honra, gracias al Señor. Las promesas del Señor se realizan completamente con la obediencia del ser humano. Aquí viene algo muy importante, gloria sea el nombre de Jesús. Las promesas del Señor se cumplen, gloria al Señor. Y si usted ha visto algo que no se ha cumplido en su vida, hay un detalle porque no se ha cumplido. Pero las promesas del Señor se realizan completamente con la obediencia del ser humano. Si el ser humano no obedece, desafortunadamente, aunque una promesa esté, no se puede cumplir en la vida de la persona. O sea, para que una promesa se cumpla, tiene que el hombre obedecer a Dios. Uno de hombre tiene que obedecer a Dios para que la promesa que está dentro de la Biblia se cumpla en nuestras vidas. Mire, hermanos, el Señor es bien importante. ¿Cómo sabemos si Dios tiene planeado un gran milagro en esto que está pasando? ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta en la pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo sabemos si Dios tiene un gran milagro que va a hacer en este tiempo? Un milagro que gracias al Señor todo el mundo se quede impactado, todo el mundo se dé cuenta de quién es Dios. Porque Dios siempre, de todo lo que pasa en este tiempo, Dios tiene un plan y un propósito. Nosotros, gracias al Señor, no lo entendemos, no lo comprendemos porque tenemos una mentalidad, un cerebro muy pequeño para conocer los pensamientos de Dios. Pero gracias al Señor, Dios seguramente tiene un plan para todo esto. Y ese plan lo vamos a ver, si Dios lo permite, en un futuro. No sabemos lo que Dios está tratando de hacer, gracias al Señor, pero requiere que el hombre obedezca a Dios. Si uno no obedece, no se verá ese milagro. Elías obedeció, gracias al Señor, y la acción obediente de la viuda, ambos escucharon la voz de Dios. Elías y la viuda, ambos escucharon y tomaron lo que la palabra acción, fueron obedientes a la voz de Dios, gracias al Señor. Ambos oyen la voz de Dios. Ambos obedecen a Dios. No solo oyen, sino que obedecen. Porque muchas veces uno oye la voz de Dios y lo que ocurre cuando uno oye la voz de Dios, se queda uno dormido, no hace uno nada, no obedece, gracias al Señor, a la voz de Dios. Y aquí Elías y la viuda de Sarepta
Sarepa estaban no solo oyendo la voz de Dios, sino que estaban obedeciendo a Dios. Y eso es lo importante en la vida del ser humano. No solo escuchar la voz de Dios, sino obedecer esa voz de Dios. Obedecer la voz de Dios es muy importante. Elías debía ir a Sarepa de Sidón y la viuda debía alimentarlo hacia el Señor a Elías. Dos cosas diferentes, dos acciones diferentes, pero de una misma, obedeciendo la orden de Dios. Elías decide ir a Sarepa. Elías decide camino a Sarepa, irse para ese lugar, decide embarcarse o caminar hacia el Señor, hacia ese lugar y decir, yo voy para allá porque Dios me mandaba que el lugar, no sé cuáles son los planes de Dios, no sé lo que Dios está haciendo, pero Dios me dijo que yo vaya para ese lugar, gloria sea al Señor, porque ahí voy a ser de bendición y me van a ser de bendición, gloria a Jesús. Entonces él decide obedecer a Dios. La viuda, gloria sea al Señor, su responsabilidad de la viuda era, gracias al Señor, alimentarlo, gracias al Señor, a aquel hombre, gracias al Señor. El desafío era bastante fuerte, pero debían de obedecer a Dios. Esto significa, eso es fe. Fe porque creyó Elías que Dios lo estaba mandando. Fe porque esta viuda de Sarepa creyó que era Dios el que le había, gloria sea al Señor, hablado a su vida. Gloria sea al nombre de Jesús. Es bien importante, gloria sea al Señor, que en medio de este desafío había que obedecer a Dios. Obedecer, y eso es muy importante, gloria sea al Señor. Paso número 2, es posible vencer los temores en medio de todo esto. Porque usted sabe perfectamente, todos nosotros lo sabemos, que todas estas cosas que están pasando hoy en día producen ciertos temores, aunque uno es cristiano, es evangélico, lavado con la sangre de Jesucristo, creyentes, gracias al Señor y nuestro Dios, pero como seres humanos, mientras estemos en este cuerpo, existen temores, a veces miedo hacia el Señor, pero es posible vencer esos miedos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Es el Señor, sigo leyendo el 17:11, dice así, gracias al Señor, en el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepa, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, que estaba ahí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire, hermano, el Señor obedeció a Dios. Él iba contento sabiendo que iba dirigido por Dios. El Señor, llegando a la entrada de la ciudad, se encontró a esta mujer y le dijo, necesito que me traigas un vaso de agua, por favor, porque gracias al Señor va a ser de bendición para mí, gracias al Señor. Sigue diciendo, gracias al Señor, el 11, gloria a Jesús, dice, y yendo ella ya para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él le dijo, cuando la vio, le dijo, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? Y dijo aquella mujer, claro, yo te lo traigo, ahorita regreso. No hubo ningún problema cuando le pidió el agua, gloria al Señor. No hubo nada que impidiera de darle un vaso de agua. Bendito sea el nombre. Cuando usted va y compra una soda en el 7-Eleven, usted va y pide regalado un vaso para una soda, no se lo dan. Pero usted pide un vaso para que un cup of water, un vaso de agua para agua, y se lo dan rapidito sin preguntar nada. Entonces